Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de Moclan Perú. Es un privilegio para mí estar con ustedes en esta noche y poder compartir un poco más acerca de la palabra del Señor y tener también nuestra sesión de Moclan Perú sobre el curso de Efesios que estamos llevando juntos, hermanos. El día de hoy vamos a estar viendo la unidad 4, el misterio como punto focal. Y esta sección se divide en tres partes principales. En la primera parte, Pablo comienza su oración, capítulo 3, verso 1. En los versos 2 al 13 se revela el misterio según Pablo, el misterio se da a conocer, la misión de Pablo a los gentiles y la proclamación de la sabiduría divina. En la tercera parte, en los versos 14 al 21, Pablo continúa su oración, que habite Cristo Jesús en vuestros corazones, y Dios que es poderoso. Estamos en la página 31 de su material de Moclan Perú, hermanos, y les pido por favor que me acompañen con el texto y también que tengan abierto el texto de las Escrituras con ustedes, tanto el texto de Moclan Perú como el texto de las Escrituras. El día de hoy vamos a estar viendo Efesios capítulo 3 y particularmente nos vamos a estar centrando en los versos 1 al 13. Y vamos a ver a grandes rasgos la totalidad del capítulo 3 del libro de Efesios, hermanos. Y para esto, por favor, les pido que me acompañen en sus Biblias, en el capítulo 3 del libro de Efesios. Voy a leerlo, estoy leyendo de versión Reina Valera, 1960, y luego también voy a leer la misma versión en Nueva Biblia Latinoamericana. Efesios capítulo 3 dice: Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo de lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es la palabra del Señor, hermanos. Quisiera comenzar viendo un poco la estructura del pasaje. Esta estructura está dividida de acuerdo a lo que puedo considerar, está dividida en tres partes principales, depende de cómo se siga la estructura. Yo creo que está dividido en tres partes principales, en algunos comentarios lo van a dividir en 4 partes principales.
dependiendo del comentario o la estructura que sigan. ¿Por qué es importante, antes de comenzar, hermanos, definir la estructura del pasaje? Porque de acuerdo a la estructura del pasaje, una vez que yo hago mi diagrama, y ustedes especialmente en el libro de Clinton Arnold, el comentario de Efesios que ustedes están leyendo, o en cualquier comentario técnico como el comentario de Efesios de Snodgrass o el comentario de William Hendrickson, en cualquier comentario académico les va a dar una estructura del pasaje. La importancia de la estructura del pasaje es que la estructura me ayuda a delinear los puntos principales de pensamiento del autor. Y una vez que yo delineo los puntos principales de pensamiento del autor, puedo sacar los puntos principales de mi sermón, o en este caso sacar 3 sermones diferentes del capítulo. En este caso yo creo que el capítulo 3 está dividido de los versos 1 al 13. Los versos 1 al 13 es la primera parte del capítulo. Luego, los versos 14 al 19 es otra sección. Y al final hay una pequeña doxología que termina con toda la sección teológica de la epístola a los Efesios para pasar luego a las aplicaciones prácticas de la misma, que está en el verso 20 y 21. Entonces, esta sección del capítulo 3 Efesios está dividido en capítulo 3, versos 1 al 13, luego capítulo 3, versos 14 al 19, y en la tercera parte, versos 20 al 21. ¿Por qué me inclino por esta división? Si ustedes comparan Efesios 3.1 con Efesios 3.14, fíjese, Efesios 3.1 dice, por esta causa yo, Pablo. Y si ustedes comparan esa frase con el verso 14 del capítulo 3, por esta causa doblo mis rodillas. Hay un paralelismo entre el verso 1 y el verso 14. En las dos, en el verso 1 y en el verso 14, está dando una causalidad o la razón por la cual Pablo comienza su oración. Y la misma termina en el verso 19 y luego comienza la doxología en el verso 20. Entonces son 3 divisiones del capítulo. ¿Por qué es importante esto? Si yo predico un sermón expositivo del capítulo 3 de Efesios, probablemente si quiero predicar un sermón de todo el capítulo, mis 3 puntos sean Mi primer punto sería una defensa del apostolado de Pablo en los versículos 1 al 13, en la segunda parte la oración de Pablo, versos 14 al 19, y en la tercera parte una doxología. Entonces, esos serían mis 3 puntos expositivos si predico del capítulo 3. También puedo predicar 3 capítulos, 3 sermones diferentes. En este caso, si estoy predicando una serie más larga, en este caso mi primer sermón sería de los versos 1 al 13. Y dividiría luego los subpuntos de mi primer sermón. Mi segundo sermón del domingo siguiente sería los versos 14 al 19. Y mi tercer sermón probablemente sería la doxología. De esa manera, la estructura del pasaje es muy importante para ayudar a delinear los puntos de mi pasaje en un sermón expositivo y me ayuda a sacar las aplicaciones del mismo. Debemos tener en cuenta que la idea central del pasaje se deriva de los puntos del pasaje y la aplicación del sermón tiene que derivarse de la idea central del sermón. Eso es un poco en cuanto a la estructura del pasaje, hermanos. Y ahora sí, por favor, vayamos al versículo 1, en la primera parte. Pablo comienza su oración. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Pablo comienza con las palabras por esta causa. Y es la misma razón en el verso 14. Ahora, ¿cuál es la causa que Pablo está hablando en este capítulo? Bueno, por esta causa es todas las verdades que Pablo ha ido enumerando en el capítulo 1 y 2 de Efesios. En el capítulo 1, la predestinación antes del comienzo de los tiempos, del plan de Dios de ejecutar todas las cosas en Cristo Jesús. Y luego en el capítulo 2, la ejecución de ese plan antes de la fundación del mundo en tiempo. Por decirlo así, el capítulo 1 describe el consejo de Dios o el decreto de Dios antes del tiempo, y el capítulo 2 describe la aplicación de ese decreto en tiempo.
Y de esta manera llega Pablo al capítulo 3 y Pablo comienza a orar y llega a una doxología final, el punto cumbre en los versos 3, 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Esta alabanza con la cual Pablo termina la oración que está en versos 1 al 13 y 14 al 19, es el punto final, el cierre, el broche de oro, que es la consecuencia final de todas las bendiciones en Cristo Jesús que Pablo ha ido enumerando a lo largo de los capítulos 1 y 2. ¿Cuáles son estas bendiciones? Me demoraría horas a hablar todas las bendiciones que menciona en los capítulos 1 y 2, pero solo para mencionar algunas. Capítulo 1, verso 4. Las bendiciones de Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos escogió para que fuésemos santos, sin mancha, nos predestinó, nos redimió en Cristo Jesús, nos dio nueva vida, por gracia, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos resucitó con Cristo Jesús, mostrará su gracia venidera en los siglos venideros, nos salvó por gracia, nos preparó para buenas obras, nos insertó en la iglesia, una serie de bendiciones que se enumera a lo largo del capítulo 1 y 2, y esto es lo que Pablo menciona al comienzo del capítulo 3. Por esta causa, yo Pablo, y de hecho el texto griego comienza con yo Pablo, con un énfasis de Pablo. Yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Seguimos en la página 32, hermanos, de su material de Moklan. Dice, ¿qué indicios encuentra usted en los siguientes pasajes de que la oposición de los judíos hacia Pablo se debió especialmente a que él predicara a los gentiles un evangelio en el cual la ley no tenía cabida? Y bueno, aquí está hablando de la relación de la ley, y yo quiero hacer un paréntesis en este punto, solamente para mencionar algo de acuerdo a los versos que ustedes tienen ahí en la página 32 de su material, Hechos 14, 1 al 7, 17, 1 al 8, 20, 21 al 24, etc. El punto que tenían los judíos en contra de Pablo no era necesariamente que Pablo no predicara la ley, sino era la interpretación de la ley que Pablo daba, la cual era una interpretación diferente a la que daban los judíos. Pablo miraba la ley como el cumplimiento en Cristo Jesús, y ahora en Cristo la ley había sido abolida, la maldición de la ley por no guardar la ley, y ahora podíamos guardar la ley en Cristo Jesús. No es que Pablo predique en contra de la ley, en el sentido de que la ley está descartada y no tiene ninguna vigencia para con nosotros. Todo lo opuesto. Pablo, de hecho, ama la ley. La ley es una manera que nos muestra nuestro pecado y nos capacita para vivir la vida cristiana, pero se convierte en una maldición cuando la usamos como un medio autojustificatorio delante de Dios. Pablo sigue mencionando, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Yo quiero mencionar un punto aquí. En la primera parte, en los versos 1 al 13, Pablo, en un sentido, está dando la razón y la autentificación de su apostolado. Pablo está mencionando los temas teológicos que él está hablando, y él está hablando de su propio apostolado y una defensa de su apostolado. ¿Por qué Pablo está incurriendo vez tras vez? Habla acerca de su apostolado, la administración de la gracia que les dada, verso 2, la revelación que le ha sido dada en Cristo Jesús, en verso 3, etcétera, etcétera. Habla de incluso el misterio que les ha sido dado en el verso 5 a los apóstoles y profetas. Y Pablo mismo se llama apóstol de nuestro Señor Jesús en el capítulo 1, verso 1. Y la razón de esto es que los efesios probablemente sabían de que Pablo estaba en la cárcel escribiendo esta carta. Y el hecho de que Pablo estuviera en la cárcel escribiendo la carta podía ser fácilmente interpretado como que Pablo había fallado en su ministerio como apóstol. Podía ser interpretado que él había fallado y sucumbido ante los poderes de César,
que él había fallado y sucumbido ante los poderes de Roma, o que incluso los poderes demoníacos que Pablo menciona vez tras vez, las huestes celestiales, que se menciona casi en cada capítulo en Efesios, que habían tenido victoria sobre él. Pablo habla exactamente lo opuesto. Si ustedes ven en el verso 3, capítulo 3, verso 1, Pablo no se llama prisionero de César, no se llama prisionero de Roma, no se llama como sujeto a los poderes demoníacos, se llama prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y acá hay un punto muy importante de la manera como Pablo se veía a sí mismo incluso estando en prisión. Incluso estando en prisión, Pablo se veía a sí mismo como un prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y este prisionero de Cristo Jesús, yo creo que tiene dos significados. El de es un genitivo de posesión, es decir, ¿qué significa un genitivo de posesión? De Cristo Jesús, que el primer sentido es que le pertenece a Cristo Jesús. Pablo se veía a sí mismo como perteneciente completamente a Cristo Jesús. Pablo era prisionero o esclavo de Cristo Jesús. Pablo no era prisionero de César. Pablo no era prisionero de Roma. Pablo no era prisionero del diablo y las huestes demoníacas. Aunque humanamente hablando, todos estos factores se juntaron a fin de que Pablo estuviera en prisión, y yo creo que definitivamente, como se menciona en Romanos, Satanás estuvo activamente estorbando a Pablo en su ministerio. César y Roma y los judíos y toda la oposición, pero Pablo no se llama de ninguna manera esclavo de ellos, se llama esclavo o perteneciente o prisionero de Cristo Jesús. Y hermanos, ese es un punto importante para nuestros ministerios y en nuestras vidas, hermanos. Hay gente que niega completamente la oposición, y yo creo que esto es algo absurdo. Nosotros como cristianos debemos ser muy conscientes que experimentamos oposición de parte del mundo. El mundo está en contra de los cristianos. El mundo está en contra de la predicación de la palabra de Dios. También experimentamos oposición de nuestra propia carne. Nuestra propia concupiscencia y naturaleza pecaminosa está activa dentro nuestro. Y también experimentamos oposición del demonio. Hay demonios activamente tratando de estorbar la predicación del Evangelio y debemos ser conscientes de esto. Sin embargo, en medio de todo esto, Pablo se identificaba a sí mismo al comienzo de esta sección como prisionero de Cristo Jesús. Hermanos, tenemos victoria por sobre el demonio y el diablo. Tenemos victoria por sobre el mundo y tenemos victoria sobre nuestro pecado y la carne en Cristo Jesús. Y esta es una verdad. Así sea que estemos en prisión o estemos desanimados o no haya el día de hoy dinero o lo que fuese en tu ministerio, recuerda esto. Eres prisionero de Cristo Jesús. Y ni el mundo, ni tu carne, ni tu pecado, ni el diablo mismo puede arrancarte de las manos de Cristo Jesús. Y esta era una verdad que sostenía a Pablo. Pero Pablo también menciona, y esa es la segunda verdad, por causa de vosotros, los gentiles. Y humanamente hablando, Pablo reconocía que la razón por la cual estaba en prisión era debido a los gentiles, es decir, a la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio conllevó este sufrimiento. Luego quiero mencionar brevemente algunas verdades teológicas en los versos 2 al 13. En los versos 2 al 13 comienza: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo hace en esta sección, dice su material, a primera vista pareciera ser que la sección es un tema aparte dentro de la oración de Pablo, pero al examinar detenidamente vemos que está explicando el lugar que ocupan los gentiles en la iglesia de Dios, continuando con la idea del capítulo 2, versos 11 al 22. Y aquí hay un paralelismo. Capítulo 2, verso 11 al 22. Los judíos y gentiles que antes se encontraban alejados de sí, ahora se unen en un solo cuerpo. Ese es el misterio comprendido. Por medio de la obra reconciliadora de Cristo Jesús. Esta es la misión de Pablo a los gentiles.
para ser un templo santo en el Señor. Ese es el misterio de Dios que se da a conocer en los lugares celestiales. Es importante ver la carta de Efesios, la epístola de Efesios, como un todo. Yo creo que un error común que a veces cometemos como predicadores o como expositores de la Biblia, especialmente en las epístolas paulinas, es tomar un verso de Pablo y sacar algo que no tiene que ver con la teología de Pablo o la teología o los temas principales del libro. Y en esta sección, en el verso 2, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dado para con vosotros. Esa palabra que usa ahí, esa administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, es la misma palabra que se usa en Efesios 1 al 10. Efesios 1:10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esa dispensación que se menciona en versos 1 al 10 es la misma que se menciona en capítulo 3, verso 2. Habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo? Esa administración o dispensación. Pablo está hablando que antes de la creación del mundo, Dios había diseñado un plan de redención para toda la humanidad. Esa administración, dispensación o economía de la salvación había sido diseñada desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora, en este tiempo específico, esa salvación estaba siendo administrada o distribuida a través del ministerio de Pablo. Y esto es muy importante, hermanos, porque debemos recordar que como ministros del Evangelio, cada vez que predicamos la palabra de Dios o compartimos la palabra de Dios, esa predicación es la administración de la palabra de Dios. El compartir el Evangelio, estamos extendiendo el reino de Dios que había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, hermanos. ¿Cuál es el tema principal de esta sección? El tema principal es el misterio. El misterio. Este es el énfasis que se hace en el capítulo 3. Y ustedes pueden ver en el capítulo 3, verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Luego vean, por favor, en el capítulo 3, verso 7, verso 5, el misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, etcétera. Y luego se menciona también en el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, etcétera, etcétera. ¿Cuál es este misterio? Este misterio, Pablo menciona en el verso 3, que fue dado por revelación. Le fue declarado, como él lo había escrito brevemente. Este misterio le fue declarado a Pablo por revelación, probablemente en el camino a Damasco. ¿Y en qué consiste el misterio? Bueno, el misterio es que Dios iba a juntar en su pueblo judíos y gentiles. Y este pueblo es la iglesia. Este misterio tiene que ver con la formación, características y naturaleza de la iglesia. La formación de la iglesia en Cristo Jesús, la naturaleza de la iglesia como un pueblo santo, escogido, redimido, preparado para buenas obras, y las características de la iglesia como no teniendo distinción entre judío y griego, entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, entre rico y pobre, etc. La naturaleza y las características de la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Ese es el misterio que estaba siendo revelado en Pablo, en esta sección. Y este misterio, algo que estaba oculto en el antiguo pacto y que ahora había sido revelado en el nuevo pacto, es el punto principal de esta sección, hermanos. El misterio al cual Pablo se refiere de la unión entre judíos y gentiles en su pueblo, en la iglesia. Los gentiles son coherederos de Israel, siendo partícipes con los israelitas de todas las promesas hechas por Dios a su pueblo, las cuales se cumplirán en el cielo. Miembros del mismo cuerpo, la iglesia, el pueblo de Dios, copartícipes de la promesa, refiriéndose muy probablemente a la promesa del Espíritu Santo, morando en ellos.
quiero hacer algunas menciones más aquí, hermanos. En el verso 2, la administración que me fue dada de la gracia de Dios para con vosotros. Verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Verso 4, y aquí es importante, hermanos, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Verso 8, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio y las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo sigue en la progresión de este versículo, de este pasaje, y quiero mencionar algo, hermanos. En versos 3 y 4, Pablo habla de la revelación por la cual le fue declarado el misterio, y lean, fíjense en el verso 4, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo lo cual podéis entender sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo está orando que los efesios, a través de la iluminación del Espíritu Santo, puedan entender el misterio contenido en esta carta, el misterio acerca de la iglesia y el evangelio. Y esto mismo se aplica a nosotros, que a través de la lectura podamos entender cuál es el propósito de Dios en Efesios de formar la iglesia. Sin embargo, acá hay un punto importante. Cuando Pablo menciona en el versículo 4, leyendo lo cual puedas entender, no se refiere a leer las escrituras, como nosotros podríamos entenderlo, tener una copia de las escrituras. Debemos tener en cuenta, hermanos, que la mayoría de gente no tenía una... Debemos tener en cuenta, hermanos, que la mayoría de gente no tenía una copia de las escrituras en sus manos. La mayoría de gente tampoco sabía leer, eran analfabetos muchos de ellos. Lo que se está refiriendo aquí, Pablo, es a la lectura pública de las Escrituras. La lectura pública de las Escrituras, leyendo lo cual, y por eso manda Pablo que la carta sea leída a los Efesios. Y luego menciona también en la segunda parte, y esto vamos a ver más adelante, pero habla de la iluminación del Espíritu Santo. Y quiero que podamos ver estas dos características juntas. Una, la iluminación del Espíritu Santo que Pablo habla. Y en el otro, la iluminación del Espíritu Santo para poder entender el misterio de la palabra de Dios. Y en el otro habla de la lectura, leyendo la cual podés entender cuál es el misterio. ¿Es que acaso es el Espíritu Santo o es a través de la lectura y el escuchar la palabra de Dios? Y yo creo que es ambas, hermanos. La lectura de la palabra de Dios o la proclamación de la palabra de Dios necesariamente tiene que ir a través de una demostración del poder del Espíritu Santo. La lectura de la palabra de Dios, Pablo en todo el capítulo 3 se menciona que podamos entender el amor de Cristo Jesús, tengamos el conocimiento de Cristo Jesús a través de la lectura de la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios, pero Pablo vez tras vez se refiere a la obra del Espíritu Santo. Una predicación que no está ungida por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, no tiene el poder para cambiar vidas. Uno puede tener la mejor exégesis del mundo y si esa predicación no está ungida por la palabra... Perdón. Disculpen. Si esa predicación no está ungida por la palabra de Dios, esa predicación es completamente... no es efectiva, hermanos. Pero al mismo tiempo, un énfasis en el Espíritu Santo que no tome en cuenta la exposición de la palabra de Dios es misticismo. El Espíritu Santo obra a través de la palabra y la palabra tiene que ser ungida por el Espíritu Santo. Sigue mencionando el texto, esta vez quiero ver en el verso 8. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
y de aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. 2 puntos ahí, hermanos, para aplicación nuestra. Y es el punto de el obrar de Dios en la soberanía de Dios, incluso a través de los medios más pequeños. El primero vemos que Pablo se consideraba a sí mismo el más pequeño de los santos. Vez tras vez se llama a sí mismo débil, pequeño, etc. En el verso 10 se menciona incluso por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esta frase principados y potestades en el verso 10 es neutra, en el sentido que se refiere a todo ser angélico. Esto incluye ángeles, incluye también demonios. Y acá hay un punto importante del testimonio de la palabra de Dios a través de la iglesia. La iglesia es un cuerpo físico, visible, material, y a través de él se da testimonio a lo inmaterial, invisible, espiritual. Y este campo de principados y potestades se encuentra en esta rama, en la parte espiritual, algo que transciende lo físico, algo metafísico. Pero fíjense, el tema, uno de los temas de Efesios es la soberanía de Dios, y la soberanía de Dios obrando a través de Pablo. Y fíjense en esta sección del 1 al 13, claramente Pablo se menciona como prisionero. Pablo está en la cárcel, Pablo se menciona como débil, Pablo se menciona en cadenas, Pablo menciona en verso 8 el más pequeño de todos los santos, pero incluso este hombre, siendo el más pequeño de todos los santos, siendo un hombre débil, siendo un hombre en cadenas, es usado por Dios para la administración y fundación de la iglesia. Y esto anuncia la multiforme sabiduría de Dios. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando habla de la multiforme sabiduría de Dios? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y ese es el punto que Pablo quiere enfatizar. Pablo enfatiza que el poder de Dios se muestra más claramente en su vida, obrando a través de las dificultades en las cuales se encontraba. Es similar a lo que menciona en 2 Corintios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y en 1 Corintios 1, cuando habla de lo vil y menospreciado, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. En este caso Pablo está hablando que incluso a través del santo más pequeño, Dios puede usarlo para poner los cimientos del fundamento de la iglesia que daría testimonio a todas las huestes demoníacas del poder de Dios extendiéndose en la tierra, de la extensión del reino de Dios en contra de César, en contra de Roma, en sus cadenas y en contra de las huestes demoníacas. Y esto lleva a Pablo a gritar de gozo diciendo: esto muestra la multiforme sabiduría de la gracia de Dios, obrando en Cristo Jesús a través de una persona insignificantemente débil como yo. Hermanos, y aquí hay una lección importante para aprender en nuestra vida. El poder de Dios se muestra en nuestra debilidad. Mucho del problema de nuestra teología actual es que Dios es muy pequeño y el hombre es muy grande. Dios es muy pequeño y el diablo es muy grande. Y ese es un problema, hermanos. Debemos recordar que el poder de Dios se muestra a través de la debilidad, que el reino se extiende a través de la oración de los santos, que nuestras armas no son carnales, que no confiamos en nuestro dinero, no confiamos en nuestra sabiduría,
no confiamos en nuestra inteligencia, no confiamos en nuestra exégesis, no confiamos en nuestro griego, en nuestro hebreo, ni siquiera en nuestro intelecto, aunque todos estos son importantes, sino confiamos en la unción del poder del Espíritu Santo para comunicar su palabra y que ésta traiga vida en el corazón de los hombres. Y esto es lo que le lleva a Pablo a exclamar y terminar esta sección en los versos 1 al 13, hermanos. Y es en los versos 1 al 13 que Pablo termina y da la definición de lo que es, su apostolado. Y luego comienza en la sección 14, versos 14 al 19, que vamos a ver más brevemente, hermanos. Ya mencioné a lo que se refiere con los lugares celestiales. A estos lugares celestiales se refiere a la parte inmaterial, espiritual, no física, donde habita la parte espiritual. Y esto se refiere al lugar de habitación de ángeles y demonios, etc. Verso 14 al 21. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Quiero mencionar el título al cual Pablo se refiere a Dios Padre. Pablo se refiere: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una expresión muy bella, hermanos, porque Pablo se dirige a Dios como Padre, le llama Padre, pero al mismo tiempo se dirige a Él de rodillas. Y esto, en la manera como inicia Pablo su oración en verso 14 y la manera como termina su oración en versos 20 y 21, son muy importantes. Pablo comienza su oración en verso 14 dirigiéndose a Dios como Padre y como aquel en el cual dobla sus rodillas. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Dios es nuestro Padre, y este Padre enfatiza la inmanencia de Dios, Dios en medio nuestro, el obrar de Dios en nuestras vidas. Nos podemos relacionar con Dios como Padre, y este concepto de llamar a Dios Padre fue un concepto completamente revolucionario para los judíos. En Mateo capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro, le llama Padre. Y este concepto de un hombre llamándole a Dios Padre era un concepto completamente nuevo que no se encuentra en el Antiguo Testamento. Dios no llama, la manera principal por la cual se le llama a Dios en el Antiguo Testamento es Señor y Elohim, Creador. Y estos dos atributos de Creador y Señor fueron los principales en el Antiguo Pacto. Sin embargo, en el Nuevo Pacto, Pablo enfatiza de nuestro Señor Jesucristo que la manera como nos relacionamos con Dios en Cristo Jesús es como Padre. Y esto habla de una intimidad mucho más cercana con Dios. Y esto es parte y una de las características del misterio en el Nuevo Pacto en la Iglesia. Tenemos una intimidad, una cercanía mucho mayor con Dios. Pero fíjense cómo se dirige Pablo a Dios como Padre. ¿Cómo lo hace? Lo hace de rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas. Se dirige a Él de rodillas porque esto enfatiza la trascendencia de Dios, la soberanía de Dios, la majestad de Dios, el señorío de Dios. Dios está por sobre todas las cosas y se dirige a Él como Padre, sí, pero se dirige como Padre de rodillas. Y estas dos verdades debemos mantenerlas en tensión en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Dios no es mi causa, Dios no es mi chochera,
Dios no es mi brother o mi causita, como a veces hay gente que se refiere a Él. No es mi pana, no es mi yunta, no es mi causa. Él es el Señor Dios soberano, del cual doblamos nuestra rodilla y con cabeza inclinada nos acercamos a Él en humildad y le llamamos Padre nuestro. Y estas dos verdades son majestuosamente bellas en la vida de la iglesia. ¿Cuál es la oración de la petición de Pablo, hermanos? La petición se encuentra en los versos 16 al 17. Y estos versos 16 al 17 van directamente relacionados con la comprensión del misterio de Dios que se encuentra en el verso 6. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, etc. Ese es el misterio. ¿Y cómo Pablo pide que sea revelado? Versos 16 y 17. Para que os dé, Dios, el Padre, os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo aquí? Pablo está pidiendo que a través del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo a través de la lectura pública y la proclamación de la palabra de Dios, ya dijimos que esto va de la mano, a través del Espíritu Santo y la proclamación de la palabra de Dios, que van de la mano, palabra y espíritu, a través de esta iluminación del Espíritu Santo, puedan llegar a comprender las riquezas de Dios, es decir, el carácter, persona de Dios, que a fin de comprender las riquezas del carácter de Dios por el Espíritu Santo puedan comprender Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, en el Evangelio, a fin de que podamos comprender esto y esto nos lleve a comprender el amor de Cristo Jesús, y que al comprender el amor de Cristo Jesús seamos cimentados en amor, y este cimiento en amor va a producir un fruto que se va a ver evidenciado en nuestras vidas, cimentados y arraigados en amor. Nosotros conocemos el carácter de Dios Padre como un Dios bueno y misericordioso, y en ese momento entendemos el Evangelio en Cristo Jesús. Al entender el Evangelio de Cristo Jesús, somos conscientes del amor de Cristo. Ser conscientes del amor de Cristo, la longitud, profundidad, altura del conocimiento de Cristo Jesús, nos lleva a comprender su amor, y esto nos mueve a obrar en amor. Pero es un proceso. Y todo se inicia con comprender el carácter de Dios Padre como un Dios bueno. Hermanos, yo creo que la dificultad más grande que enfrentamos, una de las dificultades más grandes que personalmente, conforme pasan los años en mi propia vida, si hablamos del juicio o el amor de Dios, mientras más me conozco a mí mismo, más fácil me es comprender el juicio de Dios. Realmente merezco el juicio de Dios, aún conociendo a Dios y conociendo sus mandamientos. La manera como hay tanto pecado dentro mío, es fácil comprender el juicio de Dios, pero yo creo que la verdad que más cuesta comprender en nuestras propias vidas es que aunque somos lo que somos, Dios nos ama. Y esto es la verdad más revolucionaria, que aunque somos pecadores, Dios nos ama profundamente, que la ley de Dios y sus mandamientos son un acto de profundo amor para con nuestras vidas, que el sufrimiento que pasamos aquí es un acto de profundo amor hacia nuestras vidas. Y Pablo pide que podamos comprender esto. Incluso sus sufrimientos son un acto de amor de Dios. Y esto les lleva a comprender la verdad del Evangelio, el amor de Dios, mostrado en una cruz del Calvario, el Cristo muriendo por nosotros. Y esto les lleva a ser cimentados en amor. Y esto les lleva aún a actuar aún más. Y aquí es donde Pablo termina.
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Estas riquezas de Dios son las riquezas de su ser, su carácter perfecto que ahora conocemos en relación a la salvación en Cristo Jesús. La oración de Pablo. Ahí en la página 37 un esquema sobre la oración de Pablo. Pablo ora para que sean fortalecidos con poder por medio del Espíritu de Dios dentro de ellos, lo cual significa que puedan comprender y experimentar bien al Cristo resucitado y ascendido que mora en sus vidas, de modo que sean arraigados y fundados en el amor de Cristo para ellos. También Pablo ora que puedan comprender la inmensidad del amor de Cristo, lo que nunca pueden hacer a cabalidad. El fortalecimiento del Espíritu produce comprender a Cristo, lo cual produce ser cimentado en su amor, el mismo que es la base de todas las cosas. Ese es un punto importante, hermanos, porque se habla mucho de el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, y hay énfasis, y yo creo que se hace a veces mucho énfasis, depende, en la obra del Espíritu Santo, el obrar externo del Espíritu Santo, y a veces, hermanos, podemos perder de vista cuando ponemos un énfasis en el Espíritu Santo, por ejemplo, en sanaciones, milagros o actos externos, que pueden ser genuinamente, dependiendo de lo que creamos, una obra del Espíritu Santo o un milagro o algo así. Pero Pablo se refiere al obrar del Espíritu Santo en esta parte, en esta sección, primariamente no como algo externo, sino se refiere al obrar del Espíritu Santo como la comprensión de quién es Dios. Y esto es importante, hermanos, porque un falso profeta puede hacer milagros, pero esto no significa que conozca a Dios. Eso no significa que conozca la anchura y la profundidad del amor de Dios. Es el conocimiento de quién es Dios a través del Espíritu y la palabra que refleja un obrar del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y este conocimiento de quién es Dios lleva como consecuencia la santidad, etc. Pero esto es la santidad, el caminar en pureza es consecuencia de conocer a Dios. No, si yo camino en pureza y no conozco a Dios, esto produce legalismo. César Vidal pregunta, ¿por qué un falso profeta puede hacer milagros? Dos cosas, porque Satanás puede hacer milagros a través de un falso profeta, y dos, porque incluso el Espíritu Santo puede obrar a través de un no creyente. El Espíritu Santo puede obrar genuinamente a través de una persona que no conozca a Dios. Vemos esto a lo largo de las epístolas, cuando Pablo habla de Demas que lo dejó y predicaba el Evangelio, vemos en los viajes misioneros, etc. Los Nicolaitas de Apocalipsis 2 y 3, es el diácono Nicolás que fue elegido en Hechos 6, y luego vemos que se desvió y formó su propia secta, a pesar de que estaba entre los diáconos elegidos en Hechos capítulo 6, etc. El Espíritu Santo puede obrar genuinamente a través de un no creyente, a través de un falso profeta. Otro punto, hermanos, que quisiera mencionar es cuando aprendemos de la oración de Pablo, cuán diferente es la oración que Pablo hace de muchas de nuestras oraciones. Pablo habla de ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo y conocer más a Dios, conocer más su amor, etc. ¿Cuán diferentes son de nuestras oraciones? A menudo nuestras oraciones a veces son, en algunos casos, mucha gente usa las reuniones de oraciones como chisme. Quiero pedir oración por fulanito de tal que está haciendo esto, y en realidad es una excusa para chismear. A veces las oraciones son una excusa para lucir mi teología sistemática, cuánto sé de Dios. A veces son simplemente oraciones de cosas que son completamente egoístas, que quiero cosas para mi propia vanagloria, en lugar de realmente orar por el bien de mis hermanos y el bien del conocimiento de Dios. Y esto debemos tener en cuenta, hermanos, al momento que oremos. Es una sección excelente para enseñar a su congregación sobre cómo orar.
si oramos una oración que a Dios le agrada. Esa es la oración que Dios responde. Santiago menciona que no tenemos lo que pedimos porque pedimos de acuerdo a nuestros propios corazones egoístas. Un joven soltero, Dios, dame esa chica en particular. ¿Y por qué pide por esa chica? Porque es guapa. Bueno, yo también he pedido por mi novia porque era simpática, pero no ese es el punto, sino debemos orar por un esposo, una esposa, por el bien del reino de Dios, para poder servirle mejor. Y eso se aplica a cada esfera de nuestros ministerios. Pedro Ávila menciona, pero ese obrar en un incrédulo, ¿qué propósito persigue principalmente, hermano? No entiendo bien a lo que te refieres, Pedro. Yo creo que es genuinamente es la edificación de la iglesia en muchos casos. Cuando hablamos de un don de Dios, verso 2, capítulo 3, verso 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia o del don de Dios que me fue dado para con vosotros. Pablo usa la palabra don de una manera muy abierta. Pablo habla, en este caso, habla del don del evangelio, habla del regalo, el don de la salvación. Pablo habla del don del apostolado. Pablo habla en 1 Corintios 7 del don del matrimonio. También habla del don de la soltería. Pablo habla del don de estar en... Pablo habla de don o regalo. Y don o regalo en la teología de Pablo es bendición de Dios. Y debemos tener en cuenta que hay dones y regalos o bendiciones que son redentivas, que tienen el propósito y son exclusivamente para su iglesia, y hay dones y regalos en la gracia común que Dios da a todo el mundo. Y yo creo que el Espíritu Santo puede obrar, como lo menciona en Hebreos capítulo 6, que el Espíritu Santo obrando en aquellos que fueron iluminados, pero luego negaron y saborearon el don celestial, o como se menciona en Mateo capítulo 7, cuando dice, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, hicimos milagros, en tu nombre no, y le llama Señor, Señor, como que continuamente está diciéndole, Señor, como Señor, Señor, Señor Todopoderoso, te confieso como Señor, y en tu nombre he hecho milagros y predicaciones, etc. Y el Señor no les dice que su predicación era falsa, no les dice que sus milagros eran falsos, no les dice que su teología no era ortodoxa. Lo que les dice es, apártense de mí, hacedores de maldad. Una persona puede tener teología ortodoxa y estar en camino al infierno. Una persona puede tener teología ortodoxa, hacer una exégesis ortodoxa un domingo por la mañana y un domingo por la noche estar sumido en pecado, viviendo para su propio deleite, sin tener en cuenta la obra de Dios y la santidad de Dios, y está en camino al infierno. Y esta es una advertencia bien clara a lo largo de todas las epístolas y a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y es por esto que Pablo menciona la evidencia de un ministerio que le agrada al Señor, como conocer a Dios y experimentarle, conocer su amor, en lugar del éxito en una predicación o el éxito numérico, las cuales yo creo que son consecuencias necesarias de conocer a Dios, hermanos. Solamente para terminar, yo quisiera hacer un paréntesis aquí, y lo voy a mencionar más cuando lleguemos a el capítulo 6, que habla sobre guerra espiritual. Pero cuando uno lee los libros, por ejemplo, los puritanos eran muy fuertes en lo que era guerra espiritual. Ellos enfatizaban mucho el aspecto de guerra espiritual, el aspecto demoníaco, etc. El énfasis que a veces se hace entre algunos bautistas o incluso algunos que se llaman de teología reformada, de no poner un énfasis demoníaco, viene del siglo XIX y es más una influencia racionalista que una influencia original en la teología reformada de los puritanos. Incluso el propio John Wesley, que sale de la parte de la teología puritana. Y ellos enfatizaban mucho, y yo tengo muchos libros aquí que hablan de ese aspecto. Quisiera mencionar uno. Este libro de aquí, El cristiano con toda la armadura de Dios, de William Gurnall. Es un libro grande que tiene casi 800, casi 900 páginas. Y este es una exposición de Efesios 6, donde se explica todos los elementos que entran en la lucha espiritual.
William Gurnall escribe sobre esto. Thomas Brooks, cuando escribe Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo. John Owen, cuando escribe Victoria sobre la tentación y el diablo. John Bunyan, cuando escribe su libro Guerra Espiritual, etc. Pero una de las diferencias principales cuando usted lee los libros clásicos de los puritanos sobre guerra espiritual y algunos libros contemporáneos es que inevitablemente cuando yo leo un libro puritano sobre guerra espiritual y el aspecto demoníaco, es que en estos libros Dios es soberano, Dios es absolutamente majestuoso y grande, y el demonio es completamente pequeño al costado de Dios, y el hombre es insignificante. Y en cambio, cuando leo alguno de estos libros contemporáneos, Dios es tan pequeño, el hombre es tan grande, y es casi una pelea entre el hombre y el demonio. Y esto es casi misticismo, ¿no? Más parece una especie de, no lo sé, usted lee Guillermo Maldonado, El Reino Hoy, no pude resistir leer más de 5 páginas de ese libro por todas las herejías que había en el libro de Guillermo Maldonado, ¿no? El Apóstol, donde habla de reclamar el reino y pelear contra los demonios, etc. Yo creo que esa es una distorsión, por ejemplo, de lo que se menciona Pablo en Principados, Potestades, porque Pablo constantemente lo entiende a la luz de la soberanía de Dios y el poder de Dios. Y debemos ser conscientes también, hermanos, cuando hablamos de esto en nuestras propias vidas. Debemos centrar los ojos en Cristo Jesús, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Espero que haya sido de ayuda esta exposición práctica, teológica práctica. Ha sido teología aplicada, lo que hemos visto el día de hoy en Efesios capítulo 3. Y la próxima semana vamos a ir al capítulo 4, donde ya comenzamos a hablar de algunas cosas muy interesantes, hermanos. Cuando lleguemos al capítulo 4, y vamos a hablar un poco de apóstoles, el ministerio quíntuple, cuádruple, sextuple o lo que fuese. Que el Señor les bendiga, que tengan una semana bendecida en el Señor y no olviden de hacer sus tareas. Esta noche voy a colgar la tarea para la siguiente semana y mañana ya debe estar lista en su carpeta. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Buena semana.